Bienvenidos a su iglesia Península Viva. Gracias por conectarse con nosotros. Y de parte de todo el equipo de Península Viva, de todos los congregantes, le damos una calurosa bienvenida, rogando a nuestro Dios que el canto, la oración y lo que hablemos hoy de la palabra de Dios pueda ser de bendición a su vida. Somos la iglesia Península Viva, somos una comunidad de esperanza para todos ustedes que reconocen su necesidad de Dios y que tienen interés por seguir aprendiendo del reino de Dios. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones sobre 5 cosas que Jesús puede darnos. Y esperamos que esto pueda ser de mucha bendición a su vida. Así que le invito a que juntos, en un solo ánimo, en un solo sentir, nos unamos en la adoración de la alabanza, a través de la oración y a través del mensaje de esta tarde. Sean ustedes bienvenidos y con todo el gozo y la alegría del corazón, cantemos y adoremos a nuestro Dios con un canto que se llama Gracia Sublime. Y el segundo, Señor, tú eres fiel, siempre eres fiel. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad.
misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres bien. Eres bien. Eres bien, siempre bien, siempre bien. Tú eres bien, siempre bien, siempre bien. Eres bien. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres Señor. Tú eres fiel. Uno de los atributos de nuestro Dios es su fidelidad. Dios es fiel, siempre es fiel. Y dice el Salmo 92, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Y el Salmo 117 dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Les invito a que en oración alabemos la fidelidad de Dios. Y yo les invito a que de una manera muy íntima, muy personal, hablemos con nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre Celestial, estamos tus hijos delante de ti, reconociendo que tú eres un Dios fiel, un Dios que ha provisto para todas nuestras necesidades, un Dios que ha estado presente cada día de nuestra vida y principalmente en estos días de contingencia. Gracias, Señor, porque tu misericordia y tu bondad caen sobre nuestras vidas. Así como tú haces caer la lluvia en estos días y nos recuerda tu bondad y tu amor para con tu creación, para con tu pueblo, para con nosotros, tus hijos. Te damos toda la gloria y toda la honra que solo tú mereces como nuestro único Dios vivo y verdadero. Y honramos el nombre de nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y venimos hasta tu trono de gracia, como dice Pablo, exclamando, Abba Padre, porque solamente a ti podemos ir y poner delante de ti aquello que aqueja nuestro corazón. Son días difíciles para tu pueblo. Y Señor, en este momento queremos interceder por cada persona que está conectada a través de estos medios digitales. Porque seguramente en medio de estos tiempos difíciles, nuestro corazón pasa por aflicción, por angustia. Nuestra fe se ve atacada y de pronto nos vemos débiles, desanimados, sin esperanza. Pero queremos rogar que tú llenes nuestra vida con la presencia de tu Espíritu. Dice el apóstol Pablo que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que actúa en nosotros los creyentes para levantarnos, para hacernos caminar en tus caminos. Queremos rogarte que tú sustentes la fe de cada persona
cada congregante de Península Viva y cada persona que nos está viendo. Yo ruego que tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos llene de ánimo, de fe, de valor, que podamos vencer la adversidad. Y te ruego, Señor, que tú nos des cada día mayor fe cuando leemos tu palabra, cuando tenemos estos tiempos de intimidad contigo. Señor, de manera especial queremos poner en tus manos a aquellas personas que están enfrentando el COVID, ya sea porque tienen familiares que están en una cama padeciendo esta enfermedad, o ya sea porque han perdido a sus seres queridos. Rogamos que tú consueles sus corazones y que tú hagas evidente tu misericordia sobre ellos. Y te ruego, Señor, que tú obres en el corazón de cada congregante de Península Viva, para que nuestros labios se abran y podamos compartir con quienes nos rodean de tu amor y de tu gracia, del amor derramado en la persona de Jesucristo por todas las personas que tú amas. Te ruego, Señor, que uses a Península Viva como una extensión, como un instrumento para que tu evangelio llegue en esta ciudad. Te ruego, Señor, que tú te quedes con nosotros. Te ruego que tú proveas para nuestras necesidades. Te ruego que tú bendigas a cada persona, a cada hogar que hoy se está uniendo en esta oración. Tú conoces sus nombres, conoces su necesidad. Yo te ruego que al que falte ánimo, le des ánimo. Al que le falte fe, tú le des fe. Al que le falte paz, tú pongas paz en su corazón. Rogamos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Venimos ante ti, oh Dios, cansados y conscientes de nuestra necesidad. Necesitamos de ti, de tu Espíritu y de tu presencia. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Oh, sumérgeme. Sumérgeme. Hemos iniciado del domingo pasado nuestra serie de predicaciones sobre 5 cosas que Jesucristo puede hacer por ti. Y el mensaje de hoy está íntimamente ligado con el tema del domingo pasado. El domingo pasado hablamos de cómo hacemos cosas de manera consciente o inconsciente para llenar los vacíos de nuestro corazón. Y todo esto es una evidencia de nuestros vacíos que llevamos por dentro. Y si por alguna razón usted no vio la prédica del domingo pasado, le invitamos a que lo haga. Busque en nuestra página de Facebook o en el canal de YouTube Península Viva Acapulco y ahí podrá encontrarla. Estamos seguros será de bendición para usted. Y el personaje que hoy, del cual vamos a hablar, es un personaje
que tiene una necesidad urgente, pero que él no puede ver, porque en la apariencia es una buena persona, con muchas cosas buenas en su vida. Sin embargo, Jesucristo le va a hacer una declaración que lo va a confrontar y que lo va a llevar a pensar en cómo iniciar una nueva vida. Y es muy probable que usted en el transcurso de la prédica pueda identificarse con este personaje, porque a lo mejor usted, como él, cree que lo tiene todo y pues tal vez se pregunte cómo es posible que uno necesite nacer de nuevo. ¿Para qué? ¿Por qué es necesario? ¿Y cómo es posible esto? Bueno, todo esto esperamos que hoy pueda encontrar alguna respuesta de este tema. Yo le pido que me acompañe en una breve oración para pedir que Dios nos dirija en esta prédica. Bendito Padre, estamos delante de ti una vez más. Queremos rogarte que al revisar la historia de Jesús y Nicodemo, podamos encontrar un mensaje que alimente nuestra alma. Permítenos entender la necesidad de nacer de nuevo, de empezar de nuevo una forma de vivir diferente que tú tienes planeada para nosotros. Que tu Espíritu nos guíe en el nombre de Jesús. Amén. La prédica de hoy está basada en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Es un capítulo muy amplio, no lo podemos ver todo por falta de tiempo, solamente vamos a ver algunas porciones. Vamos a leer los primeros 3 versículos y empieza diciendo así: Una noche, un fariseo llamado Nicodemo, que era líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Tenemos este interesante encuentro, muy peculiar, muy particular. Jesucristo se encontró con muchas personas con muchas necesidades, endemoniados, paralíticos, ciegos, personas aborrecidas por la sociedad. Pero particularmente en el caso de Nicodemo, es una experiencia totalmente distinta. Y para empezar tendríamos que saber, Nicodemo, ¿de quién estamos hablando? Bueno, de acuerdo a lo que la misma Biblia dice, Nicodemo para empezar era un judío, es decir, era alguien del pueblo de Dios, era alguien que creía en el único Dios vivo y verdadero, el Yahvé del Antiguo Testamento. Es decir, no es una persona gentil, no es una persona adoradora de otros ídolos, es alguien que conocía muy bien al Dios de la Biblia. Pero también dice que era fariseo. Bueno, estos fariseos eran un grupo de líderes religiosos, políticos, pero eran intelectuales y por lo tanto ellos tenían mucha influencia sobre su nación. Y los fariseos eran personas de una clase acomodada y estaban caracterizados porque siempre vestían impecablemente y con ropas lujosas. Estos fariseos conocían al pie de la letra la ley de Moisés y ellos, como rabinos, eran encargados de instruir oralmente al pueblo. Ellos enseñaban y defendían su doctrina de forma muy estricta y ellos consideraban su pensamiento y su forma de actuar superior al resto de la gente. Eran tan estrictos que, por ejemplo, no permitían el casamiento con personas de otras naciones, con personas paganas. Y los fariseos caracterizados por obedecer ciegamente a la tradición. También se dice que era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era un consejo que ejercía el juicio sobre diferentes asuntos del pueblo judío. Estaba dirigido por el sumo sacerdote y estaba integrado por 70 varones. Estos 70 varones eran personas los más prominentes, los más sobresalientes del pueblo judío. Así que Nicodemo era del tipo de personas que conocen mucho, que saben mucho y que tienen mucho. Un intelectual, un religioso, con poder, con clase, con influencias, con bienes materiales, un hombre exitoso, aparentemente no necesitaba nada más porque lo tenía todo. Y este Nicodemo vino a buscar a Jesús de noche bajo un argumento. Dice: sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Así que un hombre poderoso e intelectual viene a buscar a Jesús con una sola inquietud o con una curiosidad: los milagros que hacía Jesús. Nadie podía hacer los milagros que Jesús hacía. Y Nicodemo pensó:
Seguramente, si esta persona puede hacer estos milagros, es porque hay algo divino en él. Sin embargo, en cuanto este hombre quiso empezar a dialogar con Jesús, Jesús lo confronta de inmediato y le hace una declaración muy tajante. Está en el versículo 3 de este capítulo 3 y dice: Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Una declaración muy tajante, dice en versión 60, de cierto te digo. Y aquí dice en la Nueva Versión Internacional, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Con todo lo que Nicodemo sabía, aun siendo un rabino del pueblo judío, Jesús se da cuenta que este hombre no conoce del reino de Dios. Y Jesús, de forma inesperada, lo está confrontando con esta realidad. Aun cuando Nicodemo era judío, fariseo, rabino y miembro del Sanedrín, y tenía mucho más de lo que nosotros pudiéramos desear, le faltaba algo. Le faltaba ver, conocer el reino de Dios. Y seguramente usted se estará preguntando, bueno, ¿qué es esto del reino de Dios? A lo mejor tenemos una vaga idea. Déjeme decirle algunas ideas muy sencillas. El reino de Dios es definido como el gobierno y la presencia de Dios entre su pueblo para cuidarlo, para bendecirlo, para instruirlo, para hacer que su pueblo cumpliera sus propósitos. Y todo el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, es la narración del reino de Dios sobre su pueblo, viviendo diferentes facetas hasta la llegada del Señor Jesucristo como Redentor. Y permítame tocar ligeramente algunos puntos que le van a ayudar a comprender mejor qué es el reino de Dios. En primer lugar, el reino de Dios no es para todos. Jesucristo dijo en Lucas 8:10, hablando con sus discípulos, les dijo: a ustedes se les concede conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros se les habla en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Jesús hablaba de común en parábolas, particularmente en la parábola del sembrador. Y dice que cuando terminó la parábola sus discípulos no entendieron. Y Jesús hace referencia a esto. Y les dice: a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de Dios. Y entonces Jesús les explica a qué se refiere la parábola del sembrador. Pero dice Jesús: a las demás personas, aunque vean, no van a ver. Y aunque oigan, no van a entender. Esto significa que el reino de Dios es revelado solamente a algunas personas. No todo mundo puede ver ni pueden conocer el reino de Dios, solamente a quien Dios se lo revela. Otra cosa interesante, entonces, ¿para quién sí es el reino de Dios? Bueno, el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La versión Palabra de Dios para Todos dice así: los que reconocen su necesidad espiritual, el reino de Dios les pertenece. ¿Para quiénes sí es el reino de Dios? Para aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Una persona que no reconoce su necesidad de Dios, simplemente no le ha sido revelado el misterio del reino de Dios y entonces no tiene ningún interés en conocerlo. Y no es cuestión de pertenecer a una clase social, a una clase política o religiosa. No es cuestión de conocer o saber de memoria pedazos o libros completos de la Biblia. No es cuestión de pertenecer a una determinada iglesia. Es una cuestión del corazón. Es cuestión de humildad y de reconocimiento del lugar que Dios ocupa en nuestra vida. Y ya dijimos para quienes no es el reino de los cielos, para quienes sí es. Particularmente Jesús habla de aquellos que tienen apego a los bienes materiales. Y allá en Marcos 10, 24 y 25, Jesús, hablando con sus discípulos, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y Jesús dice que las personas que podemos llegar a tener un apego mayor a los bienes materiales, más que un amor en Dios y en su reino,
simplemente podemos quedar fuera de él. Y lo último que quiero mencionar, cuando Jesús inicia su ministerio, allá en Mateo 1, 14, 15, Jesús dice de esta manera: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Déjeme decirle algo, para todas las personas en el Antiguo Testamento, básicamente, antes de Jesús, el concepto del reino de Dios como tal fue algo poco entendido. El mensaje que Jesús estaba dando, en cierta manera, algo nuevo. El reino de Dios está cerca. ¿Y sabe usted por qué Jesús está diciendo que el reino de Dios estaba cerca? Bueno, porque el mismo Jesús, un poco más adelante, iría a la cruz del Calvario para morir y redimir a su pueblo. Pero el Padre le resucitaría para sentarlo en su trono como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el mismo Jesús, habiendo dado evidencia de su divinidad, se constituiría como la piedra principal sobre la cual el reino de Dios sería levantado. Así que el reino de Dios está fundado en la persona de Jesús. El reino de Dios es Jesús mismo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Querido amigo, déjame preguntarte algo. Me imagino que muchos de los que nos escuchan o ven ya conocen del reino de Dios. Gracias a Dios por ustedes. Pero me imagino que hay otros de ustedes que ni siquiera habían oído del reino de Dios. Y yo quiero preguntarte, bueno, ¿y tú tienes el interés de ver, de conocer el reino de Dios? Si tú tienes este interés, no te despegues de esta prédica, porque enseguida vamos a decir cómo podemos ver, conocer y entrar al reino de Dios. Ahí en el mismo versículo 3, cuando Jesús le dice: te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Un poquito más adelante, el versículo 5 le vuelve a decir: te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. De acuerdo a lo que Jesús está diciendo, solo hay una forma de poder entrar al reino de Dios, y eso es naciendo de nuevo. Pero, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Cómo se le hace para nacer de nuevo? Inclusive el mismo Nicodemo le pregunta a Jesús en ese momento: ¿qué quieres decir? ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y solamente quiero usar lo que Jesús dice en los versículos 6 al 8, y dice así Jesús: todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen del Espíritu. ¿Qué está diciendo Jesús? Bueno, una cosa muy importante, que nacer de nuevo o empezar una vida nueva en una relación con Dios no es producto de una acción humana. No es el resultado de algo que tú y yo podamos hacer. Nacer de nuevo o empezar una vida nueva es el resultado de lo que el Espíritu de Dios hace en nosotros las personas. Pero antes de eso, ¿por qué Jesús le está afirmando esta necesidad a Nicodemo de nacer de nuevo? Él era un señor bien portado, de influencia, de poder, vivía bien en una clase acomodada. ¿Qué necesidad tenía él de nacer de nuevo, de empezar una nueva vida? ¿Por qué insistir en cambiar de estilo de vida cuando ya tenemos lo que queremos? Usted se estará preguntando, si usted es una persona de éxito, que tiene un buen trabajo, que tiene sus relaciones, hace negocios, tiene bien a su familia, tiene todo lo que le permite una comunidad, usted se preguntará, bueno, pero ¿qué necesidad hay de cambiar de forma de vida? ¿Qué necesidad hay de nacer de nuevo? Déjeme decirle algo que aprendemos de esta entrevista de Jesús y Nicodemo. Jesús está viendo algo en Nicodemo que le hace falta. Que al igual que la mujer samaritana, Jesús vio un vacío en su corazón. Bueno, aquí Jesús está viendo algo en el corazón de Nicodemo. Jesús está viendo en Nicodemo un corazón aprisionado por el deber de cumplir la ley mosaica con el fin de buscar agradar a Dios. Esa es una búsqueda interesada de la persona de Dios.
Yo voy a hacer cosas buenas para que Dios me mire con agrado y Dios me bendiga. Y eso es este sentido de obedecer la ley, de buscar hacer lo bueno para que Dios me dé. Es una verdad que aprisiona nuestro corazón. Al mismo tiempo, Nicodemo estaba teniendo un corazón insensible. No estaba interesado en Dios, en su persona o en su voluntad. Estaba interesado en lo que una vez que hubiera obedecido a Dios podía recibir de Dios. Y en el fondo, Jesús está viendo que Nicodemo tenía dioses falsos en su corazón. ¿Cuáles? Nicodemo amaba su posición, amaba el poder, amaba las influencias, amaba las comodidades materiales que tenía, amaba su renombre como miembro del Sanedrín. Y esto hacía de Nicodemo una persona con un corazón duro a Dios, un corazón distante de la persona de Dios, un corazón que necesitaba ser transformado, necesitado a nacer de nuevo, necesitado a encontrar otra forma de vivir, una nueva forma de vivir, donde lo que rigiera no es la obligatoriedad de obedecer la ley de Dios para recibir sus favores. Así que vamos a llegar al meollo de nuestro tema del día de hoy. Decía el título, Jesús te dice cómo empezar de nuevo. Rápidamente vamos a ver 3 cosas que tú tienes que hacer para nacer de nuevo. Y son las cosas que Jesús le indicó a Nicodemo. Para poder explicarlo mejor, quiero apoyarme en un texto del profeta Ezequiel, en su capítulo 36, versículos 25 al 27. Ezequiel fue un profeta en los tiempos cuando el pueblo judío estuvo esclavizado en Babilonia. ¿Se acuerdan que hace unos domingos platicamos de Nabucodonosor y Babilonia, que trajo cautivo a los judíos a Babilonia? Y Dios había dicho que estarían 70 años. Y en un periodo donde el pueblo estaba sumido en su tristeza y desolación, Dios le da una palabra de esperanza a su pueblo. Y es esto que usa, es mucho más amplia la promesa. Solamente voy a tomar 3 versículos para hablar el día de hoy. ¿Qué necesitamos para empezar de nuevo? Número 1, en el versículo 25 dice, así ha dicho Jehová el Señor, los rociaré con agua y quedarán purificados, los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Los rociaré con agua y quedarán purificados. Ezequiel está hablando de que Dios va a usar agua para lavar y limpiar el corazón de sus hijos. Y Jesús en el versículo 6 usa la figura del agua para mostrar la misma necesidad de ser lavado y lograr un nuevo nacimiento. Es exactamente la misma idea del profeta Ezequiel. Dios usará agua para purificar a su pueblo. Déjeme hacer una mención rápida. Allá en Juan 15, Jesús está explicando a sus discípulos que Él es como la planta de la vid. Dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador y ustedes son como los pámpanos. Y todo en pámpano que no lleva fruto, mi Padre lo quitará para que lleve más, lo limpiará para que lleve más fruto. Y hay una parte que es la que menciono porque nos interesa. Jesús les dijo, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Jesús usa el agua en forma figurada, dándonos a entender que necesitamos ser lavados para ser limpiados. Y Jesús está diciendo claramente que la forma en que seremos limpiados y lavados es con su palabra, con sus enseñanzas. Como una referencia, Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. Y en Efesios 5, versículos 25 y 26, Pablo está hablando de Cristo y dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. No existe otra forma de ser lavados. Inclusive, hay una creencia errónea al pensar que el agua del bautismo nos lava de nuestro pecado. El bautismo como tal significa lavamiento, pero solo es una figura. Ni el acto del bautismo ni el agua que se usa en el bautismo nos pueden limpiar de nuestra impureza ante Dios. Lo único que Dios usa para lavarnos es su palabra. Todo cuanto está escrito en la Biblia, Dios lo usará para lavarnos y limpiarnos.
¿Cómo podemos confirmar esto? Bueno, dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El escritor de Hebreos equipara aquí a la Biblia, a la palabra de Dios, como una espada, pero me refiero a que dice que penetra y discierne lo que hay mal en nosotros para limpiarnos, para quitar los malos pensamientos y las intenciones malas del corazón. Querido amigo, la palabra de Dios es la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice quién es Dios y qué hace Dios. La palabra de Dios dice quiénes somos nosotros y cómo espera Dios que vivamos. Tú necesitas ser lavado con agua. Y la forma en que somos lavados con agua es con la palabra de Dios. De ahí que necesitamos estudiar, meditar en la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. En la medida que la palabra de Dios viene a nosotros, es como el agua que se derrama en nuestra vida para ser lavados y limpiados. Dice el versículo 26, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Mire usted, ponga mucha atención porque esto es muy interesante. Dios dice, les daré un nuevo corazón. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón de carne. Solo les recuerdo lo que Jesús dice en Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Querido amigo, el cáncer del pecado no está en nuestros ojos, no está en nuestras manos, no está en nuestros pies, está en nuestro corazón. En nuestro corazón están nuestros deseos engañosos. Así que la propuesta y la promesa que Dios nos hace es oportuna e inmejorable. Dice que cambiará nuestro corazón de piedra por uno de carne. Pero ¿qué está queriendo decir Dios con esto? Está queriendo decir que nuestro corazón de piedra es un corazón necio, rebelde, terco, y que Él nos dará un corazón sensible y obediente a su voluntad. Nicodemo, con todo lo que sabía, con todo lo que enseñaba, con todos los títulos que tenía, con toda la influencia y el poder y la comodidad en la que él vivía, no había logrado un corazón de carne. No había logrado un corazón sensible y obediente a Dios. Querido amigo, nosotros necesitamos un corazón nuevo, un corazón que reconozca y ame a Dios como lo más importante en nuestra vida. Así que ya llevamos dos cosas. Necesitamos ser lavados con la palabra de Dios y necesitamos un corazón de carne que sea obediente y sensible a Dios. Y en tercer lugar, versículo 27, dice el Señor, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Todo el Antiguo Testamento es la historia del pueblo de Dios, esforzándose por cumplir a cabalidad la ley de Dios. Inclusive lo mencionamos en un devocional allá en Deuteronomio 28. Dios le habla directo a su pueblo y le dice, si tú me obedeces, yo te voy a bendecir. Pero si tú me desobedeces, yo te voy a castigar. La ley de nada sirvió, solamente para mostrarnos que no somos capaces de obedecer a Dios como Él lo pide. Así que la promesa de Dios es poner en nosotros de su espíritu para que su espíritu nos haga vivir en obediencia a Él. Y fíjese usted, Pablo allá en Efesios capítulo 1, versículo 13, está diciendo, ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero, y gracias a Dios pasaron a formar parte del pueblo de Dios. Y dice, y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. La presencia del Espíritu Santo en cada hijo suyo es la garantía de una herencia mayor. La vida cristiana no está diseñada para vivirla con nuestras propias fuerzas. Solamente bajo la presencia y el poder del Espíritu de Dios podremos vivir de una nueva
forma. Fíjese usted, he venido mencionando que en las estadísticas que están en el internet se dice que de la población mexicana un 96% se declaran como cristianos, aunque solamente un 8% se declaran cristianos evangélicos, lo cual nos da que un 90% de habitantes en nuestro país se consideran cristianos. Querido amigo, quiero usar esta experiencia de Nicodemo frente a Jesús para que Dios hable a tu corazón, que tus ojos puedan ser abiertos, que tú puedas ver, conocer y hasta entrar al reino de Dios. Porque no se trata de ser religioso, no se trata de ser simpatizante de algún grupo de tantos que hay. No se trata de vivir creyendo que somos buenas personas. Inclusive no se trata de conocer algo de teología o de haber leído la Biblia como alguna distinción sobre otras personas. Se trata de comprender que el reino de Dios ya está aquí. Jesús trajo el reino de Dios y ha sido fundado en la persona de Jesús. Y hay algo importante, que tú y yo en este momento nada podemos hacer, ni para entrar, ni para nacer de nuevo. ¿Sabes por qué? Porque todo, absolutamente todo, lo hizo Dios. Él es el que nos lava y nos limpia con su palabra. Él es el que cambia nuestro corazón. Él es el que pone en nosotros de su espíritu para que podamos nacer y para que podamos empezar una nueva forma de vivir. ¿Qué es lo único que nos toca a ti y a mí? Lo único que nos toca es disponer nuestra vida, disponer nuestro corazón para ser enseñados, guiados y poder ser obedientes a lo que Jesús quiere hacer en nuestra vida. Déjenme terminar. Este mismo capítulo tiene una parte importantísima. Versículos 16, 17 y 18. De hecho, se ha dicho que Juan 3:16 es el resumen de toda la Biblia. Es la parte medular de la Biblia. Y dice así: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Querido amigo, Dios ya hizo lo más grande. En el amor que Él tuvo por ti y por mí, envió a su Hijo Jesucristo. Y el reino de Dios empezó a ser real, palpable, a raíz de que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Y dijo Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo, uno somos. Y decía Jesús: yo no hablo mi propia palabra, yo hablo lo que el Padre me pidió que yo dijese. El reino de Dios ha sido iniciado por el Señor Jesucristo. Y hoy día es el Señor Jesucristo quien quiere venir a tu vida para ser tu Señor y tu Salvador. Una nueva forma de vivir es ver, conocer y entrar al reino de Dios. Una nueva forma de vivir es reconocer a Jesús como fundador del reino de Dios. Una nueva forma de vivir inicia cuando tú puedes reconocer tu necesidad de que Jesús sea tu Señor y tu Salvador. Querido amigo, queremos invitarte a que no te despegues de nuestras transmisiones de Península Viva. Nos faltan 3 predicaciones más de las cosas que Jesús quiere hacer por nosotros, de las cosas que Jesús quiere darnos. Te invitamos a que no te desconectes. Esperamos que muy pronto podamos tener nuestras reuniones presenciales en el Hotel Las Hamacas, pero mientras tanto hay mucho que podamos aprender del reino de Dios y queremos seguirlo compartiendo contigo. Te enviamos un fuerte abrazo de la Iglesia Península Viva. Dios está contigo.